Bienvenidos al canal SNG Buitui X Triu. Hoy los invito a escuchar la historia de cómo después de 8 meses de que su esposa dio a luz, un hombre comenzó a notar algo muy extraño, la esposa fría, distante. Siempre cerraba con llave la puerta cada noche y dormía abrazando a su hijo durante muchos meses. Hasta que una noche él entró sigilosamente en la habitación con la intención de verla un poco para calmar la nostalgia, pero terminó presenciando una escena que le rompió el corazón. Sí. ¿Quieren descubrir la verdad detrás de esta historia? Los invito a escuchar y disfrutar ahora mismo. Mi nombre es Alejandro Ramírez, tengo 32 años y trabajo como gerente técnico en una empresa extranjera. Tengo un ingreso estable, una apariencia decente y también tuve algunas relaciones anteriores, pero al final decidí casarme con Sofía Herrera, una mujer dulce, tranquila y maestra de preescolar. Nos casamos después de más de un año de noviazgo, un matrimonio que se consideraba ideal y estable. La gente dice que amar es una cosa y poder vivir juntos toda la vida es otra. Yo no lo creía hasta que lo experimenté. Al principio la vida matrimonial fue tranquila, Sofía era muy dedicada en la casa. Atenta con su esposo, respetuosa con mi familia y todos en la casa decían que yo era afortunado. A los 6 meses de casado Sofía quedó embarazada. Cuando supe la noticia me llené de alegría y corrí a la joyería a comprarle una pulsera de oro. Era nuestro primer hijo, la cristalización de nuestro amor. Durante el embarazo Sofía se volvió más sensible e irritable, los abrazos y besos apasionados fueron disminuyendo. Pensé que era por los cambios hormonales y no la culpé, traté de ser paciente, tierno y no presionarla. Cuando nació el bebé toda su atención se volcó en el niño. Yo estaba feliz porque amaba a nuestro hijo, pero también un poco triste porque sentía que me estaba olvidando. Recuerdo claramente la primera noche cuando el niño tenía casi 2 meses, la abracé suavemente por detrás y ella apartó mi mano bruscamente diciendo no, aún no estoy lista. Me sorprendió, pero pensé que aún no se había recuperado. Sin embargo pasaron 3, 4, 6, 8 meses y todo seguía igual. No soy un hombre obsesionado solo con eso, pero como hombre también tengo necesidades. Me contuve mucho tiempo esperando sin presionarla, pero cada vez Sofía parecía levantar un muro invisible entre nosotros. Cada noche dormía con el niño en una habitación pequeña cerrando bien la puerta. Mientras yo quedaba solo en el cuarto grande escuchando el llanto de mi hijo y la voz suave de cuna de Sofía detrás de la puerta. Comencé a sospechar si mi esposa ya no me quería o si después de dar a luz había cambiado por completo. Había noches en que pensaba si ella tendría a otro hombre. Esa idea me asustaba, pero luego me reprochaba estar loco. Ella pasaba todo el día en casa cuidando al niño, como tendría tiempo para alguien más, pero empecé a notar más cosas. Usaba el teléfono en secreto en el baño. Una vez entré en la habitación y la vi esconderlo rápidamente. Le pregunté y dijo que estaba leyendo noticias, pero sus ojos mostraban un miedo extraño. De alguien en quien confiaba ciegamente comencé a sentirme inseguro. Esa noche llovía suavemente, el reloj marcaba la 1 de la mañana y yo aún no podía dormir. La casa estaba en silencio y penumbra. Caminé despacio hacia la habitación de mi esposa y mi hijo. La puerta no estaba cerrada, la empujé suavemente y lo que vi me dejó helado. No estaba abrazando al niño como siempre, en cambio estaba acostada de lado mirando hacia la pared con los hombros temblando. En su mano brillaba la luz de un teléfono, pero no era Facebook ni YouTube sino Salo. Estaba enviando mensajes. Contuve la respiración mientras miraba. Las líneas de mensajes brillaban claras en la tenue luz de la pantalla. No sé qué hacer, me dices que lo deje todo para estar contigo. Pero ¿y mi hijo? Lo sé, pero no te preocupes. Yo cuidaré de los dos, te amo de verdad. Me quedé helado, cada palabra era como un cuchillo clavándose en mi pecho, la cabeza me zumbaba, apreté los dientes y retrocedí cerrando la puerta como si nadie hubiera entrado. No tuve el valor de enfrentarla, no porque fuera débil, sino porque tenía miedo. Miedo de que si decía una sola palabra todo se derrumbaría de inmediato. Regresé a mi cuarto, caí sobre la cama con la mirada fija en el techo y el corazón hecho un nudo. Miles de preguntas giraban en mi mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Desde cuando se conocían? ¿Era cierto que solo se enviaban mensajes o ya habían llegado más lejos? Quería gritar, quería correr a confrontarla. Pero me quedé en silencio por mi hijo. Aún recuerdo claramente los ojos inocentes de Miguel. Cada vez que me sonreía, él no tenía la culpa de nada.
no podía dejar que el matrimonio se rompiera cuando todavía era tan pequeño, pero si seguíamos así iba a enloquecer. Esa noche no pegué un ojo y al amanecer decidí vigilar en secreto a Sofía Herrera. Necesitaba saber la verdad, verla con mis propios ojos si realmente me estaba traicionando. Porque sabía que hay cosas que solo se creen cuando se ven. Esa mañana, aunque por dentro estaba destrozado, mantuve el rostro sereno, no podía permitir que Sofía sospechara que yo sabía algo. Llevé el desayuno como siempre para ella y para el niño, mantuve la sonrisa leve mientras Miguel reía feliz al verme, pero dentro de mí había una tormenta contenida a punto de estallar. Sofía daba de comer a nuestro hijo con la misma mirada y la misma voz dulce. Si no hubiera visto la conversación de la noche anterior, habría seguido creyendo que era la esposa más ejemplar del mundo. Pero ahora cada mirada furtiva, cada vez que revisaba su teléfono, me helaba la sangre. Entonces empecé a actuar. Ese mediodía fingí tener horas extra en la empresa, pero en realidad fui a comprar un teléfono usado. Registré un chip y le instalé una aplicación de rastreo y otra para duplicar mensajes. Sabía que estaba mal, pero necesitaba la verdad, necesitaba pruebas y todo era como sospechaba. Esa noche mientras Sofía se duchaba, entré en su cuarto y encontré el teléfono sin bloquear. Mis manos temblaban al sincronizar la aplicación y clonar los mensajes en él. Dispositivo secundario. No tardé ni 5 minutos, lo hice como un ladrón. Solo que estaba robando la verdad escondida en mi propia casa. Esa noche, cuando Sofía y Miguel dormían profundamente, encendí el teléfono auxiliar y mi corazón se detuvo al ver una serie de mensajes de un hombre desconocido guardado bajo el nombre Ricardo Salazar. El nombre breve ya era sospechoso. Sus mensajes eran constantes durante semanas, había selfies que se enviaban y hasta notas de voz con su voz susurrando. Quisiera que el que esté a tu lado esta noche fuera yo. No quería creerlo, pero ya no quedaban excusas. En un mensaje le escribía: mañana en la noche estoy libre, puedes venir, ya renté la habitación, la misma de siempre. 306, te extraño, y Sofía contestaba: voy a intentar, pero debo esperar a que el niño duerma, mi esposo ya está frío conmigo, cada noche está solo, si voy no lo notará. Solté el teléfono con las manos heladas. El cuerpo entero me quedó rígido. Resultó que durante todos esos meses yo había creído que mi esposa había cambiado después del parto, pero en realidad había cambiado por otro hombre. Un tipo por el que estaba dispuesta a tirar por la borda sus responsabilidades como esposa y a acostarse con su amante mientras yo me quedaba en casa abrazando la soledad y la espera. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana hasta el amanecer y me tomé 3 latas de cerveza en silencio. A la mañana siguiente no dije nada, necesitaba un plan. No podía armar un escándalo todavía, necesitaba sorprenderla en flagrancia. Quería que Sofía Herrera enfrentara lo que había hecho. 3 días después la vi haciendo su maleta y fingiendo llamar a su madre, doña Guadalupe Herrera, para decirle que pasaría una noche con ella porque extrañaba la casa. Supe que era mi oportunidad, instalé una app de geolocalización y activé la escucha del celular. Cada movimiento suyo quedó en mi mano. A las 8 de la noche dijo que acostaría a Miguel y luego tomaría un taxi hacia la casa de su madre. Asentí como si nada pasara, pero cuando salió no la seguí de inmediato. Encendí mi teléfono secundario y vi el punto rojo moverse en el mapa. No iba a lo de su madre. Se metió por un callejón cerca del centro histórico de la Ciudad de México y se detuvo frente a un motel barato, habitación 306, tal como aparecía en los mensajes. Arranqué hacia allá con la llave apretada en la mano y el corazón desbocado, la rabia quemándome por dentro. En recepción mostré una identificación y reservé una habitación en el 3er piso, pero no subí enseguida. Me quedé frente a la puerta 306, por cuya rendija salía una luz tenue. Escuché risas, el tintinear de copas y luego gemidos que me abofetearon el alma. Alcé la mano para golpear, pero me detuve, saqué el teléfono, empecé a grabar video, cada sonido y cada imagen por la rendija como prueba irrefutable. No entré, no pateé la puerta, no hice ruido, me fui como un fantasma desvaneciéndose. Al volver a casa no dije una palabra, me preparé un café negro y me quedé mirando la foto de boda en la pared. En la imagen Sofía Herrera sonríe con su vestido de novia blanco y yo le sostengo la cintura con orgullo. Ahora, al recordarlo, me siento como un payaso en una obra de mentiras. Sofía Herrera llegó cerca de las 2 de la madrugada, tranquila,
Como si no hubiera hecho nada, yo fingí dormir de espaldas, ella entró al cuarto del niño. Dejó a Miguel en la cuna y luego se metió en la cama en silencio, pero esa noche supe que el día siguiente no sería igual, decidí que no habría perdón, me quedé despierto, no por el dolor de la traición sino pensando cómo iba a enfrentar todo esto. No permitiría que todo terminara en silencio ni que ella se sacudiera su responsabilidad como quien quita una mancha de la camisa, y Miguel, él merecía una familia verdadera. No una madre que engaña a escondidas y un padre que calla como un sobrante. Al amanecer preparé el desayuno como siempre. Sofía Herrera se levantó tarde, ojerosa, con el cabello enredado, pero sonrió como si nada. ¿Estás cansada?, pregunté. Sí, anoche el niño lloró y me quedé cuidándolo, respondió sin titubear. Sonreí con frialdad. Sí, te veo muy desvelada. Me miró con una sombra de duda y desvió la mirada. Entonces escribí a mi amigo, el licenciado Rafael Gómez, para pedirle asesoría sobre la solicitud de divorcio, la custodia de Miguel y la división de bienes conforme al Código Civil mexicano y los pasos ante el Tribunal Familiar de la Ciudad de México. Tenía que estar listo antes de destapar todo. No podía permitirme seguir derrumbándome, así que 3 días después pedí una semana de permiso en el trabajo. Justo coincidió con que mi madre, doña Carmen Ramírez, vino de Guadalajara a visitarnos y se quedó cuidando a Miguel unos días. Aceleré todo porque sabía que Sofía Herrera seguía viéndose con ese amante. Esa noche la llamé a la sala y pedí a mi madre que fuera a la casa de la vecina para poder hablar a solas. Sofía Herrera parecía sorprendida, nerviosa, pero fingía calma. ¿Tienes algo que ocultarme?, pregunté mirándola directo a los ojos. ¿De qué hablas?, respondió con voz temblorosa. Te lo pregunto por última vez, si me dices la verdad reconsideraré todo, si sigues mintiendo no tendré piedad. Sofía Herrera bajó la cabeza, jugueteó con el dobladillo de su blusa y se quedó en silencio. Entonces saqué el teléfono y puse la grabación de las risas y las copas chocando en el motel barato. Justo el momento en que ella reía y decía, te extraño, levantó la cabeza de golpe. Pálida, con los labios apretados. ¿Me seguiste?, preguntó con voz rota. Sí, porque no puedo vivir con una esposa que me engaña a escondidas, respondí cortante. Ella rompió a llorar, lágrimas cayendo como si la máscara que llevaba años se hubiera hecho pedazos. Lo siento, de verdad lo siento, no sé qué me pasó, me sentí sola, abandonada después del parto. Me levanté, tan enojado que no pude gritar. Sola. Yo estuve a tu lado en todo, desde el embarazo hasta el parto, nunca la descuidé y aún así me traicionaste por un capricho. ¿Crees que eso tiene perdón? Sofía Herrera cayó de rodillas, me abrazó la pierna suplicando entre lágrimas. Me equivoqué, él me engatusó, al principio solo hablábamos. Después ya no pude salir, retiré mi mano con furia. No culpes a nadie, si hubieras pensado en tu esposo y en tu hijo no habría pasado esto. Le mostré el video grabado por la rendija de la habitación 306. Sus ojos se abrieron de par en par y todo su cuerpo tembló. ¿Vas a mostrarlo a mi familia?, preguntó casi sin voz. Aún no lo decido, pero haré algo que no olvidarás jamás, respondí frío. Sofía Herrera tapó su rostro y lloró desconsolada. Yo no me apiadé. Tras esa confrontación me encerré en mi cuarto mientras ella pasó la noche en la sala, inmóvil, sin atreverse a tocar mi puerta. Mi madre, doña Carmen Ramírez, notó que algo andaba mal pero no preguntó. Solo me miró con angustia. A la mañana siguiente Sofía Herrera dijo que quería llevar a Miguel con doña Guadalupe Herrera unos días para tranquilizarse. No la detuve, quería verla lejos de mi vista, pero antes de salir le advertí, espera la notificación del Tribunal Familiar de la Ciudad de México, en pocos días llegará. No puedo vivir con una traidora. Ella se detuvo un instante, me miró con dolor y se fue con el niño en brazos. Yo quedé viendo su silueta desvanecerse, consciente de que una familia acababa de romperse sin estruendo. Como un edificio que se desploma porque alguien suelta una viga. Esa noche abrí la laptop y empecé a redactar la solicitud de divorcio, pero al llegar al apartado de la custodia me paralicé. Recordé la sonrisa de Miguel, sus ojos cuando corría a abrazarme y las noches en vela cuidándolo con fiebre. No podía perderlo. Llamé al licenciado Rafael Gómez, decidido a luchar por la custodia de mi hijo. Tenía pruebas suficientes de la infidelidad de Sofía Herrera y estaba seguro de que en el Tribunal Familiar de la Ciudad de México podía ganar.
Pero no esperaba que apenas 3 días después de recibir la solicitud de divorcio ella regresara, no para suplicar perdón, sino para contraatacar. No llamó antes ni avisó. Simplemente a las 9 de la mañana sonó el timbre y al abrir me quedé helado al verla allí, con el rostro extrañamente sereno, una carpeta marrón en la mano y una sonrisa forzada. Mi madre, doña Carmen Ramírez, jugaba con Miguel en la habitación mientras yo me quedaba en la puerta con una mirada fría, sin un ápice de ternura, solo desconfianza como si hablara con una desconocida. Quiero hablar, dijo con voz firme, sin lágrimas ni titubeos, solo determinación. Guardé silencio y me aparté para dejarla pasar. Se sentó en el sofá, abrió la carpeta y yo crucé los brazos esperando su jugada. Entonces sus palabras me helaron la sangre. No dejaré que me quites a mi hijo. Levanté las cejas. No estoy robando nada, es mi hijo, tengo derecho, respondí, pero ella empujó los documentos hacia mí con una mueca de desprecio. Al revisar encontré diagnósticos médicos de la DRA, Lucía Mendoza, solicitudes de terapia por depresión postparto y correos electrónicos intercambiados con la clínica. Me miró con firmeza. Sabes, desde que nació Miguel caí en una crisis, intenté superarla sola porque tú estabas demasiado ocupado. Demasiado distante, creíste que con regalarme una pulsera de oro y un par de platos de atole era suficiente, mientras yo lidiaba con el llanto nocturno, el insomnio y un cuerpo que ya no reconocía. Me quedé sin palabras porque no todo lo que decía era mentira, y luego apareció él. Me equivoqué al dejar que pasara de los límites, pero te has preguntado por qué caí tan fácil. Porque me sentía sola en mi propia casa, apreté los puños para no perder el control, así que culpas a la depresión. Usas diagnósticos médicos para justificarte por acostarte con otro, dije entre dientes. No, no me justifico, acepto mi error, pero tampoco estoy loca ni descuidé a nuestro hijo, lo sabes bien, nunca le faltó leche. Medicinas ni cariño, insistió, era cierto, Sofía Herrera siempre cuidó de Miguel. Se acercó a mí y bajó la voz. Tú tienes tus pruebas, pero yo también tengo documentos médicos que demuestran que necesito tratamiento, no castigo. En el tribunal no tratarán mal a una madre así. Solté una carcajada amarga. ¿Me estás amenazando? No, solo digo que no soy la única culpable en este matrimonio, replicó. Caí rendido en el sillón, desgarrado entre la razón y el corazón, con motivos de sobra para pelear la custodia y terminar esta unión rota, pero sin saber si eso era lo mejor para Miguel. Ella me miró largo rato antes de añadir, sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero si realmente piensas en tu hijo, considera su bienestar. Si nos divorciamos, ¿cómo vivirá? ¿Estás seguro de que podrás cuidarlo mejor que yo? Me levanté de golpe con los ojos inyectados en sangre. ¿Creíste que no podía criar a mi hijo solo? Tengo trabajo, casa y a mi madre, doña Carmen Ramírez, para ayudarme. Me sobra capacidad, dije con rabia. Pero tú no tienes el corazón de una madre, replicó Sofía Herrera con voz suave pero cortante como cuchillo. Golpeé la mesa. Has cambiado por completo, ya no eres la esposa que amé. Ella respondió, y tú ya no eres el marido que respetaba. Sus palabras me dejaron tambaleando. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir se volvió. No te quitaré a Miguel, pero lucharé por estar con él. Me equivoqué, sí, pero eso no me quita el derecho de ser madre. Cerró la puerta con calma, pero para mí fue como un trueno en cielo despejado. Esa noche llamé al licenciado Rafael Gómez para que preparara un expediente de divorcio más detallado y pedí a mi empresa trabajar desde casa un tiempo para cuidar personalmente a Miguel. Empecé a ordenar la casa, a aprender a cocinar, a preparar sus biberones y a hacer tareas que antes creía exclusivas de mujeres. Ahora lo hacía no para demostrar nada sino para estar listo para cualquier escenario. Pero 3 días después recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que Sofía Herrera te engañó una sola vez? No seas ingenuo. Tengo un video de ella entrando en otro hotel con ese hombre, antes de dar a luz. Adjunto venía un clip inédito. Lo abrí y el corazón me retumbó como tambor de guerra. Ahí estaba Sofía Herrera entrando en un hotel junto a Ricardo Salazar, con un vestido de maternidad que dejaba claro que tenía más de 6 meses de embarazo. Me quedé helado, el sudor frío me recorrió la espalda y las manos me temblaban, no solo de rabia sino de conmoción. ¿Era posible que incluso con Miguel en su vientre me hubiera traicionado?
Un pensamiento me desgarró, ¿y si el niño no era mío? Intenté apartarlo, pero las garras de la duda me destrozaban. Esa noche no dormí, repasé cada mirada, cada gesto de Sofía Herrera durante el embarazo, nunca sospeché nada, siempre creí que su frialdad era por depresión postparto, fui un ingenuo. A la mañana siguiente llevé el video al licenciado Rafael Gómez, tras verlo suspiró, Alejandro, esto es más grave que una simple infidelidad, si el niño no es tuyo. Tienes derecho a pedir una prueba de ADN y reclamar la custodia total o eximirte de la obligación si no es tu sangre. Asentí con voz rota, quiero la prueba de ADN. De inmediato trazamos un plan, contacté la Clínica Genética Nacional, CDMX, para asesoría, me indicaron cómo obtener una muestra sin riesgo, un cabello o un hisopo bucal después de la leche. Lo hice todo en secreto, meticuloso en cada paso. Mi madre me miraba en silencio hasta que no aguantó y preguntó, ¿qué pasa, hijo? ¿Es tan grave? La miré y murmuré, mamá, temo que Miguel no sea mi hijo de sangre. Doña Carmen Ramírez se quedó paralizada, apretando con fuerza su rosario. No, eso no puede ser, hijo, ¿lo pensaste bien? Ella lo parió, lo quiere tanto, como vas a, dijo mi madre, doña Carmen Ramírez, con la voz rota. Yo bajé la cabeza, justo por eso duele, mamá, si solo hubiera sido una infidelidad después del parto aún podría intentar perdonar, pero si la traición viene desde la sangre, ya no tengo fuerzas para la compasión. 3 días después recibí el resultado de la prueba de ADN de paternidad. El porcentaje estaba ahí, impreso con tinta negra, el niño que había cargado en mis brazos 8 meses, al que cuidé en sus fiebres nocturnas, al que cambié pañales y preparé atole, no era mi hijo. Me desplomé en el suelo con el papel en la mano, los ojos nublados por la rabia, el dolor y la humillación, como si todo mi mundo se derrumbara. Mi madre lloraba abrazada al retrato de don Jorge Ramírez, sollozando, ¡ay Dios! ¿Por qué nuestro hijo tiene que sufrir así? Ya no quería ver más a Sofía Herrera, pero sabía que debía enfrentarla por última vez. Esa noche la llamé, atendió con voz cautelosa. Hoy a las 7, en el café La Hacienda, si no vienes, mando el video a tu madre y a toda tu familia. Colgué. A la hora exacta llegó, mirándome con desconfianza, saqué el sobre, puse el resultado sobre la mesa sin decir palabra. Ella lo miró, se estremeció, ¿hiciste la prueba? Asentí. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde que alguien me mandó el video de ti entrando a un hotel con él cuando estabas de 7 meses. El rostro de Sofía Herrera palideció como si la sangre la abandonara. Yo puedo explicarlo. No, la interrumpí, no quiero escuchar nada. Solo una pregunta, sabías desde el inicio que el niño no era mío, ¿verdad? Ella mordió los labios y al final asintió. Esa afirmación explotó en mi cabeza como dinamita. Me dejó cuando supo que estaba embarazada, pensé abortar, pero no pude, y entonces apareciste tú, tan amable, tan sincero, creí que eras mi salvación, fui egoísta, pensé que podía tener al niño. Vivir contigo y ocultarlo para siempre. Solté una carcajada hueca, y creíste que jamás me enteraría, que podías engañarme toda la vida. Ella lloró, lo siento, pero por favor no abandones al niño, él no tiene culpa, no sabe nada. Me levanté y la miré como a una desconocida, desde ahora no soy su padre, iniciaré el trámite para terminar toda relación y obligación, y tampoco necesito divorciarme, porque para mí nunca fuiste esposa, solo una estafadora disfrazada de santa. Salí dejándola desplomada en la silla, llorando como una niña. Pero yo ya no tenía nada que perder. Abandoné el café con el corazón hecho pedazos, vacío, sin un solo sentimiento salvo la nada. En el camino detuve el auto sobre un puente, contemplé el agua furiosa debajo, por un instante quise soltarlo todo, la vida, el dolor, las cicatrices, incluso los sacrificios que al final no significaron nada. Yo había sido un hombre que vivía por su familia, convencido de que con ser decente, paciente y tolerante todo se mantendría en paz, pero no, la vida nunca es justa. El precio de mi confianza ciega fue un niño que no era mío, una esposa que actuó hasta el final y una vida pisoteada como polvo. Al llegar a casa reuní todos los mensajes, fotos, videos,
grabaciones y el resultado de la prueba, y los envié en un largo correo electrónico a la familia de Sofía Herrera. Sabía que sería un terremoto y lo fue. Apenas 2 horas después me llamó su madre, doña Guadalupe Herrera, llorando, con voz temblorosa: Alejandro, no puedo creer lo que leí, ¿cómo pudo ser tan estúpida? Por favor, perdónala, alguna vez fue tu esposa. Apreté el teléfono. Lo fue, señora, pero desde que me traicionó estando embarazada ya no merece ese título. Hice todo lo posible, ahora solo quiero paz. Colgué sin lágrimas, sin temblores, con el corazón de piedra. Esa misma tarde envié la petición al Tribunal Familiar de la Ciudad de México solicitando la anulación de la filiación conforme al resultado de ADN y pidiendo además la nulidad de los derechos matrimoniales por fraude. El licenciado Rafael Gómez me dijo que tenía altas probabilidades de ganar, pero la vida no me dejaría tranquilo mucho tiempo. La noche siguiente, mientras cenaba con mi madre, alguien golpeó la puerta. Al abrir no creí lo que veía: Sofía Herrera con Miguel en brazos y una pequeña bolsa. Tenía los ojos enrojecidos y guardaba silencio. Solo cuando intenté cerrar la puerta rompió a llorar. Lo sé, no tengo derecho a estar aquí, pero no tengo a dónde ir. Mi madre me echó, mi familia me llamó la vergüenza y hasta me golpearon. No pido tu perdón. Solo que dejes al niño estar aquí unos días. Tú lo cuidaste, lo amaste, sabes. Que no tiene culpa. Miré al pequeño, su inocencia me desgarró, aunque no llevaba mi sangre había sido mi respiración por casi un año. Entré y mi madre nos observó desde la sala, no dijo nada a Sofía Herrera, pero al ver al niño sus ojos se humedecieron. Mamá, déjame decidir, murmuré. Ella asintió. Suspiré: puedes quedarte unos días, pero no pienses que cambiaré mi decisión. Cuando el tribunal falle, te irás. Ella bajó la cabeza y pasó con el niño en brazos, sin tocar nada, sentándose en un rincón como una sombra. Los días siguientes fueron sofocantes. Sofía Herrera no me hablaba, solo cuidaba al niño y limpiaba la casa en silencio. Al volver encontraba todo ordenado, la comida en la mesa. Pero ya nadie me preguntaba si estaba cansado, si había comido, y de todos modos ya no lo necesitaba. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché su llanto ahogado en el baño, no un llanto fingido sino un sollozo atorado en el pecho. Me quedé frente a la puerta con la intención de tocar, pero al final me di la vuelta. No podía permitirme flaquear. Ya había soportado demasiado. Unos días después el Tribunal Familiar de la Ciudad de México notificó que la audiencia sería en 3 semanas. Suspiré pensando que todo estaba por terminar. Pero una noche de lluvia intensa, encontré a Sofía Herrera sentada frente a mi puerta, con los ojos hinchados y un papel en la mano. Lee esto y luego haz lo que quieras conmigo. Quise dar la vuelta, pero su mirada era imposible de ignorar. Tomé el papel: un diagnóstico médico, adenocarcinoma de cuello uterino, etapa 2. Me quedé helado. Ella rompió en llanto: lo supe hace 2 semanas, lo oculté porque no quería tu lástima, pero ya no tengo nada que esconder. Solo te pido que si debo someterme a un tratamiento largo, dejes al niño con tu madre y contigo. Temo que no tenga quien lo cuide. Sentí que las piernas me fallaban, me quedé mirando aquellas letras impresas que decían cáncer de cuello uterino, etapa 2, mi mente giraba, los oídos zumbaban, ni siquiera escuchaba la lluvia golpeando el techo. Frente a mí ya no estaba la mujer altiva y calculadora, sino un cuerpo frágil, pálido, encogido en el umbral de la vida y la muerte, con las manos aferradas a su blusa como si intentara contener el miedo. No hablé. Ella levantó la vista, los ojos enrojecidos y la voz rota: no te pido perdón, solo que si yo falto no dejes a Miguel solo. Yo me equivoqué, pero él no, él sigue creyendo que eres su papá. Cerré los puños, sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Ese niño, aunque no fuera mi sangre, había dormido en mis brazos tantas noches, me había llamado papá por primera vez, había sonreído cuando le daba el biberón. Fingir indiferencia era imposible. Aún así no podía perdonarla fácilmente. ¿Por qué hasta ahora lo dices?, pregunté. Ella calló un largo rato antes de susurrar: porque temía que pensaras que era un invento para retenerte. La miré fijamente, incapaz de discernir entre verdad y mentira. Todo era un caos en mi interior, pero había una certeza: la mujer frente a mí se estaba muriendo. Me levanté y entré a mi cuarto sin responder.
cerrando la puerta con un peso insoportable. Esa noche di vueltas sin dormir, con una tormenta dentro mayor que la que caía afuera. A la mañana siguiente pedí permiso en el trabajo y la llevé al Hospital General de México para repetir los estudios. Necesitaba confirmarlo, no por ella, sino porque debía prepararme si un día realmente faltaba. El resultado fue el mismo: cáncer de cuello uterino en etapa 2, aún podía tratarse con radioterapia y quimioterapia combinadas, aunque el pronóstico era reservado y requería hospitalización prolongada. Al salir del consultorio, Sofía Herrera me susurró: por favor, no se lo digas a mi madre, no lo soportaría. No contesté, solo asentí y la ayudé a caminar hasta el coche. Desde ese día algo cambió en mí, no porque volviera a amarla ni porque olvidara lo que hizo, sino porque había un niño que necesitaba cuidado. Y porque en el fondo no podía abandonar a un ser humano que estaba tan cerca de la muerte a enfrentar sola ese abismo. Ingresé a Sofía Herrera al hospital y, día tras día, dividía mi tiempo entre la empresa, el hospital y la casa para atender a Miguel, al principio mi madre, doña Carmen Ramírez. Se opuso con dureza al saber que aún cuidaba de ella, pero terminó guardando silencio al ver al niño feliz, ajeno a la tormenta que nos rodeaba. Pasaron 3 semanas y el cabello de Sofía Herrera empezó a caer a mechones, su rostro se volvió huesudo, sus labios resecos y su piel apagada. Más de una noche me quedé en vela en la sala del hospital mirándola retorcerse de dolor por los efectos secundarios de la quimioterapia, sin poder hacer otra cosa que apretar los dientes. Una mañana, mientras le afeitaba la barba incipiente que el tratamiento le causaba, me miró con los ojos vidriosos por el cansancio: si un día no sobrevivo, ¿puedes llevar al niño a mi pueblo, a mi tumba? Al fin y al cabo fui su madre. Me quedé helado, no respondí, pero en el fondo supe que lo haría, porque aunque me hubiera traicionado, nadie podía negarle ser la madre que arriesgó su vida para darlo a luz. 3 días después el tribunal fijó la fecha de audiencia. Fui y retiré mi petición de impugnación de paternidad, no quería que Miguel creciera con esa verdad desgarradora ni que se quedara sin madre y sin el padre que llama todos los días. El tribunal aceptó, y el caso se cerró en silencio. Esa noche llevé la resolución al hospital y la puse en las manos de Sofía Herrera. Al leerla rompió en llanto: ¿por qué, si no lo merezco? La miré despacio: no mereces ser mi esposa, pero mereces ser la madre de Miguel, y él merece tener un padre. Ella se tapó la boca conteniendo los sollozos. Yo salí al pasillo, levanté la vista al techo y sentí algo caliente resbalar por mis mejillas. No había perdonado, pero quizá estaba aprendiendo a aceptar. Creí que tras la audiencia todo se calmaría como un lago después de la tormenta. Ya no había amor, tampoco odio, solo la responsabilidad final hacia una madre que peleaba entre la vida y la muerte. Sofía Herrera siguió internada, consumida por las primeras sesiones de quimio, casi calva, el cuerpo frágil como hoja seca. Cada vez que llevaba al niño, se incorporaba débilmente para sonreírle. Y Miguel corría a sus brazos gritando mamá, arrancándome lágrimas inevitables. Descubrí que aunque no llevara mi sangre lo amaba demasiado, que ya no era un extraño, era mi hijo al menos en mi corazón y en mi vida. Cada noche, tras dormirlo, volvía al hospital, me quedaba junto a la cama de Sofía Herrera, leía en voz alta, le preparaba leche, le humedecía la frente en sus fiebres, la arropaba en sus escalofríos. Hablábamos poco. Éramos 2 personas coexistiendo en silencio en un tramo corto del destino. Pero una mañana lluviosa de julio todo se desmoronó. Desperté, fui a buscar a Miguel para llevarlo a la escuela y no estaba. Recorrí la casa desesperado, la puerta intacta, nada forzado. Todo en orden salvo que el niño había desaparecido. La primera llamada fue a Sofía Herrera, sin respuesta. Corrí al hospital, 8º piso, habitación 803, la cama vacía. La enfermera me dijo que la paciente había solicitado alta voluntaria la tarde anterior y que su esposo había firmado la salida. Me puse pálido, yo no había firmado nada. Ordené revisar las cámaras, y lo que vi casi me enloqueció. Sofía Herrera había salido la tarde anterior con un abrigo largo, gorra y mascarilla que cubrían su rostro. En sus brazos estaba Miguel, y a su lado caminaba un hombre desconocido. Juntos salieron por la puerta trasera del Hospital General de México, subieron a un taxi y desaparecieron. Apreté el teléfono con sudor frío empapando mi espalda.
la vieja sensación de traición y abandono volviendo como un golpe mortal. Corrí a denunciarlo a la policía, pero me respondieron que como Sofía Herrera era la madre biológica reconocida y yo no tenía vínculo de sangre, no había base legal para acusar un secuestro. Golpeé la mesa furioso, yo lo he criado desde que nació, el tribunal me reconoció como padre legal, pero lo único que recibí fueron miradas impotentes. Puede presentar una demanda por custodia, señor. Pero para un proceso penal debe haber peligro evidente para el niño. Volví a casa y revolví todo buscando una pista. En un cajón del tocador hallé una hoja doblada, una carta escrita a mano. Alejandro, perdóname por irme sin avisar. Sé que me odiarás otra vez, pero no tengo elección. Estoy cada día más débil. Los médicos dicen que me quedan pocos meses, quizá menos. No puedo dejar que mi hijo me vea morir lentamente. Quiero darle días finales junto a mí, lejos, con mar, sol y recuerdos hermosos. Sé que me buscarás, pero te ruego que si alguna vez me quisiste, me dejes vivir este último tiempo como una verdadera madre. Gracias por todo, nunca imaginé que serías tan bueno, aunque yo no lo merecía. Esta vez permíteme ser egoísta. Dejé caer la carta, destrozado, creí haberlo superado todo, pero la vida aún me tenía reservada su golpe más cruel. La mujer que me engañó, que me mintió, era también quien lograba herirme con una ternura que me rompía por dentro. No podía quedarme quieto. Contraté al investigador Manuel Torres, le entregué los videos, las placas del taxi, fotos de Sofía Herrera y del hombre que la acompañaba. No quiero demandas ni arrestos, solo necesito saber dónde está mi hijo, le pedí. Pasaron 7, 8, 9 días, al 10º recibí un mensaje. Había rastros en una posada frente al mar en Puerto Vallarta, registrada con identificaciones falsas, 2 adultos y un niño. Partí de inmediato, la carretera costera se extendía infinita, el viento salado entrando por la ventana. Ya no era Alejandro Ramírez, el hombre que lo dio todo por una familia rota, ahora era solo un padre dispuesto a encontrar a su hijo más allá de la sangre. Esa tarde llegué a la pequeña posada amarilla, el corazón me retumbaba cuando la vi. Sofía Herrera estaba sentada en una silla de plástico, con Miguel dormido en su regazo. La luz del ocaso bañaba su cabello corto y ralo, su rostro demacrado irradiaba una calma extraña. Me quedé a unos metros, mirando cómo acariciaba suavemente el pelo del niño, sus ojos fijos en el mar, sin lágrimas, solo paz. Por primera vez sentí algo disolverse en mi interior, no rencor, no ira, solo una rendición serena. Me acerqué, ella levantó la vista, sorprendida, y luego sonrió cansada. Me encontraste, ¿verdad? Asentí. Bajó los ojos y susurró, ¿vas a llevarte al niño? Me senté junto a ella mirando a Miguel dormir plácidamente en su regazo. No, le dije, no voy a llevármelo, pero quiero estar aquí hasta el final. Aquella tarde, por primera vez después de todas las tormentas, nos quedamos sentados como 2 náufragos que habían sobrevivido al mismo huracán. No había rencor ni reproches, solo el murmullo de las olas golpeando la orilla. Suave como un arrullo del cielo. En medio de ese silencio descubrí algo que creí muerto en mí, la compasión. Sofía Herrera contemplaba el horizonte, el viento marino agitaba sus cabellos escasos tras meses de quimioterapia. Estaba tan frágil que parecía que un soplo fuerte podría llevársela. Pero sus brazos que abrazaban al niño seguían firmes y cálidos como el primer día en que fue madre. La miré y murmuré, no voy a llevarme al niño, pero prométeme algo. Ella giró el rostro con una mirada abierta, sin defensas. ¿Qué cosa? Déjame acompañarte hasta que ya no resistas más, y después déjame seguir cuidando de él en tu lugar. Sin disputas, sin arrepentimientos, ¿lo aceptas? Me sostuvo la mirada y asintió sin titubear. Así me quedé. Renté una habitación junto a la suya. Cada mañana los veía salir hacia la playa, Miguel correteando, riendo con una concha en la mano. Mientras Sofía Herrera lo observaba con esa luz serena que pocas veces había visto en sus ojos. No hablábamos demasiado, pero cada instante se volvió valioso. Una tarde, sentada en la arena, me dijo de pronto, ojalá te hubiera conocido antes de convertirme en esta mujer equivocada. Negué con suavidad, nadie nace malo, la vida tiene demasiados desvíos y a veces nos perdemos en ellos. Rió,
pero en su risa había lágrimas. El tiempo se desgranaba como arena entre los dedos, día a día su salud se deterioraba, tosía más, comía menos, soportaba dolores que ocultaba para que Miguel no lo notara. Pero en las noches, cuando el niño dormía, yo escuchaba sus sollozos ahogados, cada uno como una aguja en mi corazón. Había pensado que la odiaría para siempre, pero no, hay dolores que al verlos de cerca obligan a llorar. Ya no era su esposo, tampoco su amante, era simplemente un compañero final, alguien que compartía el peso de sus últimos días. Una tarde me pidió ver la puesta de sol, la llevé en silla de ruedas, envuelta en un abrigo delgado, las manos heladas. Empujé por la arena húmeda mientras Miguel corría adelante gritando, «Mamá, papá, vengan». Ella sonrió y tomó mi mano, «Gracias por darme estos días hermosos». Le apreté la mano sin palabras. Miró al horizonte y de pronto preguntó, «¿Alguna vez me odiaste tanto como para querer que desapareciera?» Reflexioné, más de una vez, pero ya no. Porque entendí que aunque cometiste errores imperdonables, siempre fuiste una buena madre. Sonrió despacio, frágil, qué extraño, solo cuando la muerte se acerca uno entiende que es vivir de verdad. Apreté su mano con fuerza, y a veces hay que perderlo todo para descubrir quién es realmente importante. Una semana después comenzó a ahogarse con frecuencia, un médico del centro de salud local recomendó trasladarla a la ciudad, pero ella negó con calma, mientras pueda respirar, déjenme quedarme aquí. No quería morir en un hospital, y respeté su elección. Contraté a una enfermera Julieta del lugar para turnarnos en los cuidados. Yo preparaba leche, molía atole, la aseaba, le masajeaba los brazos, todo lo que antes había considerado ajeno, ahora lo hacía sin una queja. Miguel seguía riendo, corriendo sin entender nada, solo cuando los ataques de tos acudían a Sofía Herrera, él se aferraba a mi pecho con lágrimas en los ojos. ¿Qué le pasa a mamá, papá? Lo abrazaba fuerte, está un poco cansada, si eres bueno se pondrá mejor, aunque sabía que los milagros no existen. Aquella noche ella me llamó a la habitación, pidió que el niño durmiera con la enfermera. Tendida en la cama, con la mirada perdida en el techo, me tomó la mano, si mañana no despierto, prométeme 3 cosas. Asentí. 1. No le digas la verdad hasta que sea lo bastante grande para entender. 2. Sigue viviendo, no te castigues por lo que ya pasó. Y 3. Sus ojos se llenaron de lágrimas, ámalo como si fuera tuyo, que nunca le falte un padre. Llorando respondí, te lo prometo. Ella sonrió débilmente, gracias por no abandonarme, aunque lo merecía. Al amanecer, antes de que saliera el sol, se fue en silencio, como había llegado a mi vida. Abracé al niño frente a su tumba bajo la llovizna. Mamá está dormida, ¿verdad, papá? Asentí con lágrimas cayendo, sí, mamá duerme y nosotros la cuidaremos para que descanse en paz. Tras el velorio, regresamos a la Ciudad de México. La casa, antes llena de risas, estaba fría, en las paredes aún colgaban las fotos de boda y de familia, pero aquellas miradas parecían mirarme de otro modo, sin reproche ni amor, solo con una melancolía muda. Ordené las pertenencias de Sofía Herrera, guardé sus suéteres, un peine con cabellos aún atrapados, su libreta con menús de nutrición para el niño recién nacido. La cerré en una caja de madera y la puse en lo alto del armario, no para olvidar, sino para preservar un pedazo de memoria. Miguel seguía inocente, papá, ¿por qué mamá tarda tanto? Lo abracé, se fue a ser un ángel, nos mira desde arriba. Entonces debemos portarnos bien para que sonría, ¿verdad? Sonreí con la garganta hecha nudo. El tiempo pasó, lo inscribí en el kinder, volví al trabajo, la rutina regresó. Pero un mes después algo extraño sucedió. Llegó por correo una carta sin remitente, sobre amarillo, letra temblorosa imposible de identificar. Dentro había una fotografía vieja. Al verla, el corazón se me detuvo, era Sofía Herrera en sus días de estudiante, sonriente, y a su lado no estaba yo, sino aquel hombre del video, Ricardo Salazar, el mismo que la acompañó al motel estando embarazada. En el reverso, escrito con tinta azul, una frase escalofriante, ¿crees que ya sabes toda la verdad? Alejandro, hay algo más que Sofía Herrera nunca se atrevió a decirte. Nada más.
Sin firma, sin número, solo un silencio que helaba la sangre. Sostuve la foto con las manos temblorosas, el corazón golpeando en mi pecho. ¿Quién la envió? ¿Para qué? ¿Para abrir de nuevo la herida o para anunciar una verdad aún más terrible? Llevé la foto al investigador Manuel Torres, el mismo que antes me había ayudado. 2 días después me llamó con voz grave: Alejandro, ven de inmediato, descubrí algo que jamás imaginaste. Fui a su oficina casi al mediodía, me entregó un expediente delgado. El hombre de la foto se llama Armando Villalobos, estudió en la misma universidad que Sofía Herrera, fueron novios y se amaron profundamente hasta que en tercer año rompieron de manera repentina. Nadie supo por qué. Pasé las páginas y vi fotos actuales de Armando Villalobos, los mismos ojos, el mismo rostro, solo más envejecido. Pero lo que me sacudió fue lo siguiente: hace unos años, continuó el detective, Armando Villalobos acudió a la Clínica Genética Nacional, CDMX. Aparece en los registros de pruebas de ADN de paternidad. Su muestra se comparó con la de un niño nacido en la misma época en que Sofía Herrera estaba embarazada. El nombre de la madre no figura. Me derrumbé en la silla. ¿Era posible que él fuera el verdadero padre? Siempre había pensado que mi esposa me había traicionado con un cualquiera sin rostro, pero ahora todo cobraba otro sentido. Ella había amado a este hombre, lo había perdido. Había quedado embarazada y en secreto él mismo dudó, se hizo la prueba, pero nunca la reveló. ¿Qué había ocurrido realmente entre ellos? Decidí viajar a Guadalajara sin avisar, con la foto en el bolsillo y una esperanza amarga de hallar la última pieza del rompecabezas. Tras varias preguntas llegué a una casa solitaria con un portón oxidado, toqué y un hombre abrió despacio. Nos miramos, 2 hombres unidos por la misma mujer. Le extendí la foto: soy Alejandro Ramírez, el exesposo de Sofía Herrera. Él se estremeció. Tenemos que hablar de ella, y del niño. Nos sentamos en una sala pobremente amueblada, me sirvió un té frío y suspiró: ella ya murió, ¿verdad? Asentí. Sus ojos se humedecieron y comenzó: la amé de verdad, pero mi familia se opuso porque no era de nuestra clase. Fui cobarde, rompí y después me arrepentí. Cuando la busqué, ya estaba embarazada. Dudé, hice una prueba en secreto, y salió que el niño no era mío. Me quedé en shock, pero ella insistía que sí lo era. Yo no lo creí, me fui en silencio. Ahora, al recordarlo, no estoy seguro de nada: quizá me mintió, quizá perdí a la mujer de mi vida por desconfiar. Salí de esa casa al atardecer con el corazón cargado. No hubo respuesta definitiva, no hubo verdad completa. Solo la certeza de que Sofía Herrera había sufrido, había sido abandonada, había cargado sola con la maternidad entre dudas y silencios. Regresé a la ciudad, abracé a Miguel, miré sus ojos transparentes y entendí que ya no me importaba quién fuera el padre biológico, yo era el único que nunca lo había dejado. Creí que el viaje a Guadalajara había cerrado todas las incógnitas, que la historia de ella y Armando Villalobos era apenas un amor roto y que todo terminó con su muerte. Pero al volver a casa, al abrir la caja de madera donde guardaba sus pertenencias, comprendí que la verdad jamás contada era la más dolorosa de todas. Ese día, mientras Miguel estaba en la escuela, bajé la caja del armario, mi intención era guardarla bajo llave como un simple recuerdo. Pero al levantar el viejo abrigo, de pronto vi un sobre delgado atrapado entre una libreta y un pequeño diario personal. El sobre blanco estaba amarillento por el tiempo, con una caligrafía familiar dirigida a Alejandro Ramírez: si un día ya no estoy. Quedé paralizado. Con las manos temblorosas abrí la carta, dentro había casi 4 páginas escritas a mano, con trazos torpes y tachaduras. Respiré hondo y empecé a leer. Alejandro, si estás leyendo esta carta significa que ya no estoy. Y supongo que seguirás cuidando a Miguel como decidiste quedarte conmigo en mis últimos días. Escribo esto no para pedir perdón, sé que no lo merezco. Solo quiero contarte algo que nunca me atreví a decir. Muchas veces me preguntaste quién era el padre del niño. Yo callé. El examen mostró que no eras tú y aún así no hablé. Sí, fue mi error. Pero la razón de mi silencio es que no estaba segura de quién era el verdadero padre.
Me quedé helada, el corazón dejó de latir. Cuando tú y yo nos conocimos, ya llevaba casi 4 meses separada de Armando Villalobos. Pero justo antes de conocerte, él me buscó una noche de borrachera y pasamos la noche juntos. Pensé que sería la última vez. Un mes después descubrí que estaba embarazada. Cuando se lo dije a Armando, guardó silencio y luego se fue. No supe qué hacer, estaba confundida, rota, y entonces apareciste tú. Atento, sincero, tan distinto a todo lo que había pensado de los hombres. Llegaste en el momento justo, pero también en el más equivocado. Planeaba interrumpir el embarazo, pero al escuchar el latido en la ecografía no pude hacerlo. Te mentí diciendo que era nuestro hijo. Fui egoísta. Me equivoqué desde ese instante. Quise confesar, pero con el tiempo se volvió imposible. Eres demasiado bueno, me amabas a mí y al niño. Temía que si decía la verdad lo perdería todo. Vivía atormentada día tras día. Cuando Miguel nació me juré que si nadie lo sabía, cargaría mi culpa el resto de mi vida. Pero después del parto sufrí depresión postparto, me alejé de ti no por desprecio sino porque sentía que no merecía a alguien como tú. Me sentía culpable. Creí que si desaparecía de tu vida quizá vivirías mejor. Esa fue la razón de mi caída. Me autodestruí como castigo. El hombre que vino después fue solo un pretexto. Sé que estuve mal, muy mal, pero en el fondo solo quería ser descubierta. Que te fueras, que me liberaras. Me desplomé en el suelo, la carta cayó de mis manos, mis ojos nublados de lágrimas. La mujer que había odiado hasta los huesos cargaba un dolor imposible de expresar. Vivió entre culpa, amor y miedo. Y todo lo que pensé que eran mentiras resultó ser una huida de sí misma. Recogí la carta y leí la última página. Alejandro, no sé si algún día cuando Miguel crezca le contarás la verdad. Pero si lo haces, dile que su madre fue alguien que se equivocó, pero que nunca dejó de amarlo. Y que el padre que su madre eligió para él no fue el de la sangre, sino el del corazón. Gracias por darme en mis últimos meses la vida de una verdadera mujer, una madre y una esposa aunque solo de nombre. Me voy en paz porque sé que nuestro hijo te tiene a ti. Doblé la carta y la apreté contra mi pecho, temblando entera. Grité como un loco en medio de la casa vacía. Abracé la almohada, golpeé mi pecho, el suelo, las paredes. Yo había odiado, yo había querido vengarme, yo había deseado borrar cada recuerdo. Pero ahora todo se me venía encima como un peso que me dejaba sin aire. Resultó que no era la víctima, yo había sido el elegido para perdonar, para ser compasivo, para amar hasta el final. Al día siguiente llevé a Miguel al mar, al lugar donde Sofía Herrera pasó sus últimos días. Me senté en la arena mientras el niño jugaba solo con la arena. Saqué la foto de Sofía, la puse en mi mano y murmuré, ya lo sé todo y te perdono. No porque lo merezcas, sino porque mereces descansar en paz. El sol se rompía en destellos brillantes y el viento acariciaba el cabello de mi hijo. Él volteó a sonreírme, papá, mañana vamos a visitar a mamá otra vez, ¿sí? Sonreí. Sí, mamá está en las nubes, pero siempre nos espera. Y en el viento escuché un susurro apenas audible, gracias, Alejandro. 11 años después, estaba frente a la secundaria Benito Juárez esperando a mi hijo. El niño, o mejor dicho, el joven ya casi de mi tamaño, salía del patio escolar con la camisa por fuera, la mochila en un hombro y saludando a sus amigos. Al verme, su rostro se iluminó, corrió y me abrazó fuerte. Papá, ¿esperaste mucho? Le despeiné el cabello y sonreí. No, pero recuerda que no quiero más llamadas de tu maestra por hablar en clase, ¿eh? Él rió. Mi hijo había crecido rápido, inteligente y con un corazón bondadoso. Nunca me preguntó por su padre biológico y yo tampoco quise mencionarlo. Para él, yo era su padre. Así de simple, y no necesitaba más. Hasta que un día llegó a casa, se paró serio frente a mí y con una mirada distinta dijo, papá, ¿puedo preguntarte algo? Asentí, con un leve sobresalto en el pecho. Sacó de su mochila una prueba de redacción. El tema era, escribe sobre la persona más importante de tu vida.
Había sacado un 10 perfecto. Abrí la hoja y quedé sin aliento. La persona más importante en mi vida es mi papá. No porque me dio la vida, sino porque eligió quedarse. Escuché a las señoras en la escuela hablar de padres que se fueron, de madres que abandonaron. Pero mi papá fue distinto, no se fue aunque yo no llevara su sangre. Me enseñó que el verdadero amor está en quedarse, no en llegar. Por eso, aunque un día sepa toda la verdad, no me arrepentiré ni culparé a nadie. Porque sé que tener un padre como él es lo mejor de mi vida. Atentamente, Miguel Ángel, hijo de Alejandro. Doblé la hoja con la nariz ardiendo de emoción. ¿Desde cuándo lo sabes? Él sonrió tranquilo. Desde cuarto grado, encontré el examen de ADN entre unos papeles viejos, pero no dije nada porque pensé que si tú sabías que yo sabía, te pondrías triste. Lloré y lo abracé fuerte en esa tarde sin lluvia pero llena de agua en mis ojos. El tiempo había pasado como si nunca hubieran existido gritos, cartas empapadas en lágrimas o traiciones imposibles de soportar. Había perdonado, no porque el otro lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Pero la vida nunca me dejó estar en calma demasiado tiempo. Una mañana, mientras regaba las plantas frente a la casa, un hombre desconocido apareció. Camisa blanca, rostro demacrado, mirada cansada. Tendría unos 50 años, con canas en el cabello. Estaba por preguntar algo cuando habló primero: buenos días, me llamo Armando Villalobos. Me quedé helado. Ese hombre, que años atrás había aparecido en aquel video con Sofía, ese fantasma de sospechas nunca resueltas, estaba de pie frente a mí, de carne y hueso. Cerré los puños. ¿A qué viene aquí? Armando me miró con los ojos enrojecidos. No vengo a reclamar nada. Solo quiero ver al muchacho una vez. Mirarlo de lejos me basta, porque ya sé la verdad. Fruncí el ceño. ¿Qué verdad? Armando Villalobos sacó temblando de su bolsillo un papel viejo y desgastado. Era un resultado de ADN. Él era el verdadero padre de Miguel Ángel. Hace años hice una prueba porque dudaba, pero las muestras se confundieron. Hace poco, al encontrar a un viejo conocido que me mostró una foto del chico, vi un parecido extraño. Me hice otra prueba con una muestra dental que guardaba de mis años de estudiante, y coincidió completamente. Yo no respondí, solo guardé silencio. Él continuó: sé que no tengo ningún derecho, pero si tú lo permites, quisiera ser solo un amigo, alguien que esté allí. No para arrebatarlo, no para disputarlo, solo para estar. Y si algún día él necesita la verdad, yo podría estar. Lo miré largo rato y asentí. Puedes verlo de lejos, no te acerques. Ahora él no necesita esa verdad. Cuando llegue el momento, yo mismo se la contaré. Armando bajó la cabeza, con los ojos brillosos, y se marchó. Me quedé allí sintiendo que una parte del pasado se borraba, y otra quedaba guardada en un rincón de la memoria. A los 18 años de Miguel, lo llevé al mar donde Sofía Herrera descansaba. En sus manos llevaba un ramo de flores blancas. Se arrodilló frente a la tumba de su madre, con las manos temblorosas, y colocó el ramo con cuidado. Mamá, ya lo sé todo. Yo permanecí detrás, en silencio. No te culpo, no culpo a nadie. Gracias a ti tuve una nueva vida. Tuve a papá, tuve una infancia plena, una juventud que valió la pena. Y si pudiera elegir de nuevo, elegiría lo mismo. Se volvió hacia mí, los ojos enrojecidos. Papá, quiero conservar el apellido Ramírez, porque es el nombre del que más orgulloso estoy. Le puse la mano en el hombro y asentí. La arena volaba ligera, el cielo estaba despejado. Ahora, al escribir esta historia, ya no siento mi corazón pesado como antes. Entendí que todo dolor pasa, mientras elijamos amar en vez de odiar. Sofía Herrera, la mujer que más se equivocó en mi vida, también fue la que me dejó la lección más grande, que el amor no está en cómo empieza, sino en cómo decidimos terminarlo. Yo había odiado, incluso a un niño que no compartía mi sangre, pero elegí quedarme, y esa elección me salvó de mi propia oscuridad. Esta historia cerró un camino lleno de dolor, ira y traiciones, pero por encima de todo fue la elección del perdón y del amor.
Quizá no exista nada más difícil que perdonar a quien más te hirió. Pero como hizo el protagonista, no perdonó porque el otro lo mereciera, sino porque él merecía estar en paz. Su decisión de quedarse no solo fue un acto noble, sino un mensaje profundo, que el verdadero amor no depende de la sangre, sino de la valentía de atravesar las heridas para seguir amando. La vida de todos tiene giros inesperados, pero en lugar de hundirnos en el rencor, si aprendemos a mirar con más compasión y amor, somos nosotros los primeros en sanar. Estimados amigos, gracias por acompañar al canal SNG Buituy XQ en este viaje emocional. Si esta historia tocó su corazón, por favor den like al video, suscríbanse y dejen su comentario para compartir sus sentimientos. Nos vemos en las próximas historias, donde siempre intentamos contar con verdad, vivir con verdad y compartir mensajes de bondad en la vida.